ventana, abre la ventana, abre la ventana, apágala con tu lápiz. En tiempos inéditos de cambios, también estamos nosotros. Firmamento, abran los balcones que ya la noche asomó. Infancias sin etiquetas. Todos los jueves de 18 a 19 Te queremos pintar la carita redonda del color del carnaval. por la 98.7 Radio Universidad. Abre la ventana, abre la ventana, Un espacio que invita a sacarnos las etiquetas. y haremos una ronda para invitarte a bailar. Muy buena tardecita y bienvenidos a una nueva edición, la 11ª edición en vivo de este programa en la segunda temporada de Infancias sin Etiquetas, un espacio para la promoción de los derechos de las infancias y las adolescencias. Para el programa de hoy, ya para ir empezando en tema, porque tenemos mucho material, tenemos siempre el mismo tiempo. El tema del programa de hoy, como lo hemos ido anticipando en nuestras redes sociales, de las que ya hablaremos, es otra vez el suicidio, como ya lo hemos podido trabajar en la temporada del año pasado, concretamente la reparación, el lazo social y la subjetividad. Vamos a estar hablando con Diana Altavilla al respecto, con quien ya hemos tenido oportunidad de hablar, quizá para profundizar en algunas cosas que hemos hablado en nuestra entrevista anterior y también a propósito para ver de trabajar algunas otras cosas nuevas. Por lo pronto les hablaba de nuestras redes. En Facebook somos Infancias sin Etiquetas. Pueden amigarse con el usuario, envían una solicitud y ya pueden ponerse en contacto con nuestro equipo. En Instagram, concretamente, somos @infancias_radio. Ese es el Instagram de este espacio radial en concreto, si es lo único con lo que quieren familiarizarse. Y también @infancias sin etiquetas con todas las S para el programa de extensión dependiente de la UNAM, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. A mí personalmente me pueden seguir en @riquelmelucas9 y sobre... Particularmente esto de las redes, hemos producido en tanto equipo mucho material para trabajar esta temática. No va a poder entrar todo el material que hemos preparado y hemos producido para esto, pero entendiendo que es una problemática y un tema fuerte, un tema muy duro, no duden en acercarse a estas vías de comunicación. Repito, en Facebook el usuario es Infancias sin Etiquetas, en Instagram @infancias_radio y @infancias sin etiquetas con todas las S. Para ponerse en contacto con la producción de este programa pueden solicitar parte de esos materiales, pueden pedir parte de las referencias bibliográficas de las que también estaremos usando. En fin, solamente un breve comentario. Pueden ponerse en contacto con nosotros. Por lo pronto vamos a ir entrando en algo de música. Vamos a escuchar de una banda que es una de mis bandas favoritas, realmente no lo voy a ocultar, Gativideo, haciendo un cover de un tema de Virus, Wadu Wadu. Por una infancia sin etiquetas. Definitivamente su hijo es TOC. Él padece THDA. El nene es un TDA. No es una patología, es un niño. Escuchémoslo. Por una infancia sin etiquetas. Sonaba entonces en el aire Gativideo haciendo un cover de una canción originaria de Virus, el Wadu Wadu. Este fragmento de audio en particular es una interpretación en vivo filmada en el Centro Cultural Kirchner para la serie Los Discos que nos marcaron, que es una serie que se transmite en Canal Encuentro. Ustedes quizás recordarán, si habrán escuchado ediciones anteriores, que habíamos traído justamente canciones de Virus a propósito de la vuelta a los escenarios de este mítico conjunto del rock nacional. Y el comentario a propósito había sido que es una de las bandas más influyentes de nuestro rock nacional. Y
a la luz a los hechos me remito. Hay muchos conjuntos de nuestro rock nacional que son muy difíciles de explicar, al menos en su forma, en su estética, en su sonido, en su identidad, sin la emergencia años antes de un conjunto como Virus, sea Soda Stereo, sea, los mismos Gatti Video, sea Babasónicos, sea Miranda. Entonces la propuesta musical del programa es un poco traer ese tipo de detalles. Pero vamos a lo nuestro, que es... son distintos aspectos relacionados a la suicidología, y para empezar a hablar un poco de esta temática, yo no sé si ustedes recordarán otra mención que hemos hecho en el programa anterior, inmediatamente anterior a este, y si no lo recuerdan o por algún motivo no pudieron escucharlo, se enteran ahora. Casi al pasar hicimos mención a un autor al que desde este lugar seguimos muy de cerca, tanto la producción de este programa como Infancias sin Etiquetas, en tanto programa de extensión en su conjunto, que es Miguel Benazayaga, a propósito de un libro publicado en colaboración a Gerard Smith, titulado Las pasiones tristes, sufrimiento psíquico y crisis social, título premonitorio si los hay realmente. Un libro muy breve, eso hay que decirlo. Hay ediciones que no pasan de las 140 páginas, pero no por breve es menos denso o menos contundente. Pero antes de ahondar un poco en sus temas, por ahí sería pertinente hablar un poco del autor. Miguel es realmente muchas cosas. Cuenta con más de 30 publicaciones originales, ya sea en su autoría exclusiva o en coautoría, como es este libro, diferentes, por lo que podríamos afirmar que es un autor, pero por la naturaleza de su obra también podemos afirmar que es un filósofo, porque tiene trabajos en epistemología, por ejemplo. En los años 70, en Argentina, se sumó con apenas 17 años al Ejército Revolucionario del Pueblo para luchar contra la dictadura argentina en esos años, pero en el 75 fue capturado y luego de 3 años de prisión, que incluyeron también torturas, fue liberado en 1978 y se exilió en Francia, debido a que contaba con doble nacionalidad por parte de su madre. Allí se doctoró en psicopatología por la Universidad de París y también es psicoanalista con una amplia trayectoria en clínicas con pacientes. Actualmente reside en Francia, pero visita nuestro país con mucha frecuencia. Pero, volviendo al libro que motiva esta columna, les comparto una breve reseña del mismo. Cito: los autores de este libro narran sus experiencias en la práctica psicoterapéutica que realizan en servicios asistenciales franceses, destinados a niños y adolescentes. Pero el interés y la importancia del texto exceden largamente la casuística evocada y la localización geográfica en la que se desarrollan sus actividades. Un padecimiento general. Detrás de las crisis individuales se descubre una crisis social y cultural que condena a un padecimiento generalizado y que se reconoce prácticamente en todos los rincones del planeta. Fin de la cita. Y es que es ahí donde ponen el dedo precisamente Gerard Smith y Miguel Benazayaga. Una buena analogía para ayudarnos a pensar quizá esto puede ser una viñeta de Mafalda, que empieza con Susanita leyendo el diario y una burbuja de pensamiento al lado que muestra lo que está leyendo precisamente en el diario: el genocidio en África, el conflicto sirio-israelí, la represión del movimiento hippie en los Estados Unidos en los años 60. Y en la viñeta siguiente, Susanita deja el diario en el piso, se despereza en la silla y exclama: ¡ah! Por suerte el mundo queda tan, pero tan lejos. Y a Mafalda, que está sentada al lado de ella, le está por agarrar algo. Bueno, un poco esa falsa sensación de seguridad en la que señalan los dos autores en algún punto en este libro. En entrevistas, Miguel elabora esta idea un poco más. Cito: trabajo en la articulación de lo psicológico y lo social, y a la vez soy investigadora en epistemología. Trabajo en la clínica psicoanalítica y psiquiátrica y desarrollo en Francia y en el nordeste de Brasil lo que llamamos laboratorios sociales. Estos trabajos tienen como común denominador la idea de que la crisis social, histórica
y antropológica que estamos atravesando no es algo que pase desde mi cuerpo o mi cabeza hacia afuera, sino que nosotros estamos tejidos de esa crisis. Fin de la cita. Es fundamental entonces entender, pero también hacernos cargo, porque poder comprenderlo racionalmente quizás es el primer paso, pero el que le sigue inmediatamente después es el hacer. Retomo la idea. Es fundamental entender entonces que en la frase "nosotros estamos tejidos de esa crisis" están también las infancias y las adolescencias. Y es por eso también un poco que estamos medio todos acá, yo sentado al micrófono, mi productora en piso a través del vidrio acompañándome, todo el equipo que produce este material e insumos para que, yo pueda estar aquí sentado hablándoles a ustedes sin hablar en el aire. Esta crisis no tiene una salida individual, que es otra de las ideas que se proponen y se elaboran en esa obra. Hasta cabe la pregunta, si es que estaría bueno o no que hayan crisis sin que tengan salidas individuales con boletos numerados y demás. Por lo menos de este lado del parlante, nosotros como equipo creemos que no, que las salidas individuales no están buenas. Nosotros creemos que la salida es colectiva. 18:15 la hora en todo el país. Nosotras enseguida ya volvemos. Esa era la columna que habíamos preparado entonces sobre el material bibliográfico de autoría de Miguel Benassayán. Estamos ahora mismo en comunicación telefónica con la doctora en psicología y psicóloga Diana Altavilla, referente en la materia de la suicidología tanto en nuestro país como en el exterior, esto hay que decirlo. Actualmente preside la sección de suicidio y autolesiones de la Asociación Argentina de Salud Mental, eminentemente palabra autorizada para hablar aquí con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Diana? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bien, tranquilos. Un día extraño, pero medio fresco aquí. No sé cómo estará allá en la capital, pero ¿te parece? Sí. Bueno, yo quería empezar por algunas cosas que quedaron me senté a escuchar la última vez que tuvimos oportunidad de hablar. Nos dejaste mucha información, pero una de las claves, a propósito de la disyuntiva entre si hay que hablar de suicidio o quizás sería mejor no hablar de suicidio, la respuesta fue que sí, pero ante todo hablar bien. ¿Qué implica esa afirmación? Bueno, en principio implica hablar con respeto, con cuidado. He visto muchos programas que tratan de encarar el tema y en algunos casos entiendo que pueden ser la incomodidad de tratar un tema difícil y en otra algo no tan agradable como puede ser poner lejos un tema complicado que nadie quiere tener cerca, que es tratar el tema haciendo alguna broma en el medio o haciendo alusión a ciertas cuestiones para distender, entre comillas, el ambiente. Eso es lo que no hay que hacer. Eso es hablar sin respeto del tema. Uno sabe que es un tema difícil y yo siempre les sugiero a los comunicadores que antes y después de hablar de estos temas o de otros que son complicados y duros para todos, porque todos podemos estar en esa situación, no se hagan bromas. Uno puede sentirse con ganas de tener algún estímulo positivo, ¿sí? Eso sí. Está bien y está bien entendido. Poder hacer alusión a cosas que nos hacen bien. Pero las bromas en estos temas están fuera de lugar. Yo abogo porque se hable con seriedad, con transparencia. Se puede hablar de suicidio, pero se puede hablar de suicidio siempre que se mantenga criterios de conocimiento sobre el tema, criterios de conocimiento sobre el tema, que es un proceso, que no es algo que le pasa a otros o a gente desconocida. Nos puede pasar a cualquier ser humano que en una coordenada de desvalimiento, varios factores que se van acumulando de desvalimiento, deterioro, preocupación, agobio y demás, la idea de muerte nos parezca extrañamente la solución a un tema. Sí. Porque en realidad las personas que están en el proceso de suicidio lo que van es encontrando pocas herramientas para resolver los problemas que tienen. Bueno, a
A propósito de eso, particularmente otra cosa que habías afirmado, que lo recuerdo muy patente, es el hecho de que la gran mayoría de las personas que están afectadas por esta problemática no transitan al mismo tiempo algún trastorno de percepción de la realidad. Es decir, que de una u otra forma es una decisión racional. No, en realidad se dice que cognitivamente en algunos casos, algunos casos son de psicosis donde ahí el trastorno del sentido de realidad se pierde. Pero, o por ejemplo con los consumos problemáticos o los consumos excesivos, justamente el alcohol o las drogas generan una distorsión de la realidad y ahí no se puede precisar si la persona estaba queriendo o no acabar con su vida. Pero en la mayoría de los casos donde esto no se presenta, lo que podemos ver es que hay una alteración o distorsión del sentido de realidad sin perderlo completamente. Es decir, se pierde el sentido de las posibilidades para resolver un problema por la vía de la ayuda colectiva, el ingenio, la innovación, el recurso, el apoyo colectivo, el ámbito de la salud, etcétera, etcétera, y puedo nombrar un montón de cosas. La persona va restringiendo su visión respecto de una solución del problema y suelen ser, en general, personalidades previas sumamente yo diría con una visión estrecha, rígida, muy firmes en sus convicciones, sobre que los problemas se resuelven, o determinados problemas se resuelven por una sola vía o muy pocas vías. Entonces, cuando esas vías se agotan o se resquebrajan o se dificultan, la persona no tiene esa plasticidad psíquica, decimos los terapeutas o los profesionales de la salud. Tener plasticidad psíquica no quiere decir pensar en cualquier cosa, significa tener pensamientos con diversidad para enfocar los temas desde distintos ángulos. Es decir, cuando yo puedo estar delante de algo y puedo mirarlo en todos sus ángulos, seguramente voy a tener perspectivas enriquecedoras sobre el objeto que estoy viendo. Por ejemplo, pensemos que es un objeto. Si yo giro alrededor de ese objeto, voy a verlo de una manera de un lado y voy a verlo de otra forma del otro. Las personalidades que son muy rígidas en sus convicciones tienen una forma de mirar como si estuvieran paradas delante de un objeto y no conciben mirarlo desde otro ángulo. Tal vez por eso, cuando se encuentran con alguien, sea un amigo, un profesional de la salud, alguien, un docente, alguien que pueda no criticar su visión, su enfoque de mirar la cosa, sino agregarle otras posibilidades a ese enfoque sin restarle el propio, porque la persona se aferra mucho a ese enfoque que tiene, esto es así, es de determinada manera y no puede ser de otra. Decirle, bueno, transitemos la posibilidad de pensar si se puede agregar alguna otra alternativa a la solución de este problema. Y en general, cuando hay afecto de por medio o confianza, por ejemplo, con un médico o con un referente de la salud o de la religión incluso, ¿no? La persona suele tener, aun cuando sea rígida, suele tener un poquito más de apertura que con otras personas. Entonces, ese referente, por eso es importante acompañar a alguien a una consulta médica, acompañarlo, médica, psicológica, psiquiátrica, la que haga falta y la que sea posible, porque entre el afecto del que acompaña y el referente que conoce del tema y que tiene herramientas para colaborar aportando más alternativa de solución al problema, la persona está en condiciones de empezar a flexibilizar su posición. Llamamos esto posición subjetiva, el modo de mirar de cada uno. Si el modo de mirar de cada uno de nosotros es rígido, seguramente vamos a confrontar entre nosotros, pensando que cada uno tiene la razón, vamos a generar violencia, no vamos a generar los problemas, vamos a pugnar por ganar o por ser el triunfador o triunfadora respecto de un tema, y poco se
se aporta a lo que es el entrecruzamiento o lo que yo llamo el lazo social genuino. El lazo social genuino es cuando en una comunidad podemos reunir diversos modos de mirar las cuestiones para después llegar a acuerdos de soluciones que nos den cierta satisfacción, un poco de satisfacción a cada uno. Es decir, cada uno tiene un poquito de la razón. No hay nadie que tenga solo la razón y los demás están equivocados. Entonces ahí es donde surge el problema. Claro, y a propósito también de esto que vos mencionás de acompañar a una persona a la consulta médica, yo te quería preguntar concretamente qué es una urgencia subjetiva, que fue un concepto que me fui cruzando en la investigación previa. Sí, urgencia subjetiva es cuando una persona dice, es capaz de reconocerse que no está bien, no sabe por qué a veces, no tiene determinada... Pues, ¿qué es lo que le pasa? Por eso nos sirve de mucho preguntarle, decirme qué sentís o qué te está pasando, porque muchas veces no lo reconoce, pero sí sabe que hay algo que está mal. Eso es una urgencia subjetiva. Dice, hay algo que está mal. Por eso los consultorios, y se está tratando de trabajar en eso, por lo menos los psicólogos y los psicoanalistas estamos insistiendo en que se abran consultorios de demanda espontánea, porque cuando alguien está mal en un momento y es crítico, muchísimas veces una sola consulta con un profesional hace que la persona ubique qué es lo que lo va mal, segundo, ubique cuáles son las alternativas que tiene y por qué se cerró mentalmente a pensar en una solución. Porque por eso se siente mal porque no encuentra qué es lo que pasa con algo que tiene, pero ni siquiera lo puede ver. Cuando uno tiene una urgencia subjetiva, a veces lo ve, pero muchas veces no lo reconoce. Claro. Entonces, esa persona que está al lado sirve de mucha ayuda cuando uno le puede decir, bueno, estás mal, bien, explícamelo de tu manera, explica a tu forma. ¿Cómo dirías por dónde entra ese malestar? ¿Por dónde te parece que hay algo mal? Porque la persona muchas veces siente que está mal, obviamente, pero que el origen, el causal de eso que está mal no está dentro de sí. A veces está afuera, algo que le hace daño o alguien que le hace daño o alguien, sobre todo en el caso estoy pensando en chicos y adolescentes, ¿no? Sí. Y no pueden explicarlo fácilmente con palabras. Entonces, a veces lo empiezan a explicar con sensaciones o incluso sensaciones, expresiones con el cuerpo, ¿no? Puede ser taquicardia o sudoración o algunas cuestiones que todavía decimos tienen palabras, todavía no tienen palabras, son palabras en ciernes. Luego la persona puede decir, es que me pongo mal por tal cosa o no sé cómo encarar tal tema. Bueno, ahí está un paso más adelante en el hecho de no aplacar eso, no cerrar la puerta, y al contrario, dado que abrió la puerta, es el momento más importante para seguir acompañando y poder decirle, bueno, pensemos este tema como vos lo pensás, pero pensémoslo de distintos ángulos y pensémoslo juntos. Esa posición del otro que no abandona, que no le dice, olvídate el tema, distraete, que es una solución muy usual, esto de negar una situación y pensar que por pensar en positivo las cosas se solucionan. La persona necesita resolverlo. Y si está en ese momento de urgencia subjetiva, de malestar repentino, sin reconocer claramente que está mal, que llegó a un límite, lo único que hacemos es volver a tapar el problema y la persona además se siente sola. Se siente sola de no poder hablar ese problema con alguien. Bueno, a propósito de ese sentimiento de soledad y también trayendo algo que estuviste elaborando hace unos minutos, en la difusión de redes del programa de hoy, la presentación incluyó 3 conceptos. Primero, reparación. Segundo, lazo social, que un poquito ya nos empezaste a contar. Y por último, la subjetividad, que se refleja también en esto último que nos estás contando. Pero estas 3 ideas, ¿cómo se vinculan entre sí? Bueno, las ideas vinieron en consonancia cuando se comunicaron conmigo para el programa, con un libro que seguramente va a tener ese título y va a tener un pie de página, porque para mí esas 3 ejes, por lo menos en el día de hoy,
post-pandémico o todavía cerrando el tema de la pandemia, con todas las dificultades propias de lo que son periodos de posterior a crisis graves, tienen que ver con una reconstrucción. Seguramente es un libro que ya tiene varios coautores. Voy a proponer ser a la editora compilar, porque hay autores muy buenos en nuestro país, gente que está trabajando muy bien, y es necesario rescatar cómo están mirando el panorama hoy y cuáles son las coordenadas para poder construir algo en esta situación en la que estoy, que es la que muchas veces cuando alguien está con trastornos del estado de ánimo, deprimidos, es lo que no ve. Aquellos que pueden ver un poquito más adelante por dónde está la puerta de salida adecuada, son los que tenemos que transmitir cuáles serían algunos de los pilares básicos para esas puertas, no una sola, de salida genuina. Porque yo voy a proponer a todos los autores que escribamos sobre reconstrucción, porque siempre después de un deterioro serio, grave, personal o colectivo, hay un periodo de reconstrucción, y ese periodo empieza con la intencionalidad, ese primer concepto que yo puse ahí, que es reparación. Uh-huh. Hace rato, que seguramente muchos lo habrán escuchado, se viene hablando de que las ideas del capitalismo impugnan para más consumo, las ideas del consumismo, el tema de tener más cosas, de lograr, del éxito, de todo eso, no son saludables al ser humano, ¿sí? No, son conceptos que se vienen trabajando en los últimos 20 años como deteriorantes. Es decir, si el éxito, si los dos paradigmas del bienestar para un ser humano van a ser el éxito y mi satisfacción, el ser humano se queda solo y seguramente frustrado, porque nadie tiene el éxito completo. Entonces, son dos coordenadas del consumismo que nos llevan al fracaso, en realidad, indirectamente. Vendiéndonos el éxito, nos llevan a un fracaso. Entonces, dentro de esas coordenadas, siempre está la idea de reemplazo, de cambio, de reemplazar algo. Y yo digo, la idea contrapuesta a esa, que hemos abandonado y que recordamos lo que tenemos muchos años, es que no era tan fácil antes tirar algo. No era tan fácil porque costaba, porque era difícil, porque había sido difícil para tenerlo, pero también porque nos aludía al trabajo que habíamos hecho para conseguirlo, o a la persona que nos lo había regalado, o un valor afectivo en paralelo que hacía que no tiráramos los objetos tan fácilmente, sino que si se rompían, por lo menos hiciéramos un buen intento en repararlos. Esto me refiero al tema de los objetos, porque es algo que impulsa que se pueda trabajar en los primeros años de vida, en el jardín de infante, el concepto de reparación más que el de reemplazo, ¿sí? De sustitución sería. Uh-huh. Aboguemos por la reparación y no por la sustitución rápida. Si hay que sustituir algo en algún momento, se va a llegar a eso, pero no en primera instancia, no que algo está mínimamente mal y ya lo descartamos. Uh-huh. Eso es completamente antinatural en el ser humano, porque el ser humano siempre ha buscado encontrar la vuelta a un problema. De ahí han salido los grandes inventos. Entonces, inventar implica arreglar aquello que está roto, sea un objeto, o sea mi estado de ánimo, o sea el estado de ánimo de un amigo, repararlo, encontrarle las fortalezas sanas que tiene, ver cómo transmutar, cambiar, hacer algo, innovar, incluso transformarlo en algo mejor, aquellas que han sido adversas, y de ahí sacar algo nuevo. Por eso hablo, ese libro seguramente se va a llamar Reparación, Lazo Social y Subjetividad, porque la subjetividad, que es lo que es propio de cada uno y que en los primeros años hasta pasada la adolescencia y llegada a la juventud se va sobre todo en esos tiempos construyendo. Yo construyo mi subjetividad, después en todo caso la amplío, la desarrollo, muta, va cambiando, llego a otra edad y tengo que cambiar mis objetivos de vida, pero el tema de la construcción de subjetividad
es propio de los primeros años. Y si en esos años yo comprendo el concepto de reparación y de lazo con el otro, de lazo social, con mis pares, como es lógico que los adolescentes estén con pares donde construyan cosas, pero donde también el mundo esté abarcado por un mundo adulto referente, por un mundo adulto donde esos adolescentes pueden navegar sin sentirse rechazados o censurados. Guiados me parece la palabra un poco más amable con el tema de los adolescentes y los niños. En tanto confrontemos, lo único va creo que a derivar es mayor tensión entre adultos y jóvenes. Escuchar a alguien que tiene un problema, sea un adolescente, que a nosotros nos parezca, entre comillas, porque a nosotros depende de la persona, pero a muchas personas les parecen pavadas las cosas que sufren los adolescentes, y no lo son, porque están construyendo algo tan definitivo como un proyecto de vida. Los adolescentes ahora están muy mal, y uno podría decir, bueno, pero ¿por qué están tan mal? Estamos saliendo de la pandemia, ahora se pueden ver de nuevo, pero es que pasaron 2 años donde normalmente, o por lo menos así lo esperaban, iban a hacer un montón de cosas, sobre todo aquellos que estaban transitando el secundario. Entonces, esas cosas proyectadas que la pandemia dio por tierra en muchos casos, tuvo que cambiar tanto que no todos los adolescentes están preparados para pensarse a sí mismos con un proyecto de vida renovado, y algunos siguen manteniendo una sensación no siempre dicha de que no hay retorno a cierto estado de estabilidad. Esa noción de incertidumbre o de lo incierto arrasador es lo que más tenemos que los adultos trabajar para que por lo menos los niños y adolescentes no lo vivencien con tanto impacto. Claro. Porque para alguien que empezó a los 12, 13 años, vinieron 2 años de tanta incertidumbre en el mundo, podríamos pensar que es lógico que fácilmente terminen creyendo que no se puede construir un proyecto de vida porque enseguida se puede caer. ¿Cierto? Bueno, entonces esa idea que instaló la pandemia, tenemos que ir a contramano, pero no para negarla o taparla, sino para repararla. Claro. Sí, las cosas pueden cambiar de un día para el otro. Si hubo guerras, hubo situaciones extremas, estuvo lo de Ucrania, o sea que nos recordó a muchos que habíamos transitado otros tiempos en paralelo de guerras en el mundo, lo que eran las vivencias de guerra. Pero el mundo nos dice que después de eso se reconstruye y que durante eso también se reconstruye. Entonces abogo por eso, porque trabajemos la reconstrucción propia, personal, colectiva, con mis amigos, con mi grupo social, con mi comunidad, con mi región, con mi provincia, que encontremos nuestros lazos identitarios, esos lazos, esas costumbres, esos ritos que nos fortalecen. Los ritos fortalecen y eso es otra cosa que el consumismo, que el capitalismo ha deteriorado. Se han perdido los ritos que cambiaban en el tiempo, que se modernizaban, por decirlo de alguna manera, pero que se mantenían en los núcleos colectivos. Uno ve con alegría cada vez que aparecen fiestas o reencuentros con rituales de encuentro que fortalecen los lazos sociales, porque uno se alegra porque nos hace bien, esas cosas hacen bien a los seres humanos. Yo ahora también quería aprovechar para poder llevarte a un lugar, a otro lugar dentro de esta misma esfera. Hace unos días fue el Día del Orgullo LGBTIQ+, y a propósito de eso yo quería preguntarte, porque en la investigación previa uno se encuentra con un cuerpo de material, pero existen estudios, organismos o grupos de profesionales que generen estudios cualitativos o cuantitativos respecto de esta problemática, pero elaborados con una perspectiva de género que nos permitan dar cuenta sobre cuál es la situación sobre esta problemática en esta comunidad. Bien, la noción de rechazo es la noción que nos va a guiar para no generalizar.
Las elecciones de vida, sean las de género o sean cualquier otra, a qué nos vamos a dedicar, qué proyecto laboral vamos a hacer, qué proyecto de familia vamos a hacer, etcétera, etcétera, son cuestiones que en el transcurso de la asunción de la propia identidad se encuentran topándose, diríamos, como relacionándose con las ideas que otros tienen sobre la vida y cómo debe ser la vida. Entonces, cuando una persona, hace muchísimos años, cuando decíamos este movimiento empezó de a poco a instalarse en Estados Unidos, pero además replicarse en otras partes del mundo, era muy combativo, pero era muy combatido. Entonces, lo que tenemos que pensar es que cuesta mucho asumirnos como seres que construimos una identidad sexual. Muchas de eso que hoy se ve existía, no es que no existía, estaba tapado. Digamos, durante siglos las personas han mantenido una figura en muchos aspectos con un cliché o con una mirada heterosexual donde hay dos sexos y nada más, y entonces los que eran hombres tenían que vestirse como hombres, las mujeres como mujeres, pero subterráneamente, en forma muy solapada y escondida, esas realidades existían. Y implicaba mucho sufrimiento para las personas que lo vivían y para sus familias incluso, que tapaban esa realidad como si fuera la peste, ¿sí? Entonces, ahora que este movimiento permite hacer todo un cambio cultural que no va a ser rápido, que va a implicar decir cada tanto, bueno, ¿cómo estamos con esto de aceptar que alguien va sintiéndose que le gustan personas no siempre tan claramente del sexo esperado por su anatomía? Tendemos a pensarnos en una forma menos dura con el otro que está construyendo su vida o descubriéndola. Hace poco me consultaba una paciente, mamá de una puber o preadolescente, que estaba sumamente preocupada porque su hija quería entrar en la adolescencia y era una chica muy femenina, durante toda la infancia, llevaba su cabellera muy larga y bueno, y esa chica se había preocupado porque durante los últimos meses quería cortarse el pelo a ras, llevaba el cabello como la madre no la dejaba, lo llevaba el cabello adentro de la ropa, se quería vestir de negro cuando antes se vestía de rosa con puntilla y con un montón de cosas, y le decía que ella ya no era una chica. Y sabemos por el devenir de las cuestiones de la adolescencia que muchísimas situaciones ahora se presentan con un agregado, diría, al propio camino de identificación sexual, que es que estos movimientos han dejado tan a la vista que la cuestión de género es una construcción, es decir, es algo que uno va descubriendo en la medida de qué es lo que le gusta, ¿sí? O sea, alguien descubre que, no sé, que quiere seguir arquitectura porque va mirando edificios o va mirando las cosas que tienen que ver con la arquitectura. Recién ahí concluye que quiere ser arquitecto, por ejemplo. Entonces, cuando vamos mirando y viviendo, ahí nos damos cuenta que queremos ser una mujer o no una mujer, quiero ser un hombre, ¿qué quiero ser? Entonces, el cambio, la duda, la ambivalencia, decimos los psicólogos, persiste muchas veces durante varios años. De hecho, la definición sexual completa, se podríamos decir, que llega realmente cuando alguien tiene ya instalado una identidad sexual luego de los 20 años. Entonces, que alguien empieza a decir a los 13 que ya es varón y tiene anatómicamente el cuerpo de mujer, en realidad no está queriendo decir que quiera ser un varón, está diciendo que por lo menos no se ve como mujer claramente, en todo caso. O que, por ejemplo, como se ve el caso de ahora, es que pasaba con esta chica, todas sus amigas estaban viviendo crisis de identidad sexual. Ella no. Entonces, no sabemos tampoco si es una cuestión en paralelo con su identidad sexual
o una cuestión que tiene que ver con el temor a no pertenecer a un grupo de amigas. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, alguien puede decir algo, pero si los adultos entramos en pánico y le damos una relevancia terrible y lo censuramos y lo atacamos, en vez de escuchar a ver por qué quiere ser eso, ¿no? Uh-huh. Y que no está mal, digamos, que diga sí. que le gustan las mujeres, o esta chica encima ni siquiera decía eso, solamente claro. era su vestimenta. O sea, una cosa es que alguien diga me gustan las mujeres y otra cosa es que diga me quiero vestir así. Sí, totalmente. Y Diana, nos está corriendo el reloj como siempre nos pasa siempre en la radio, pero yo no quiero perder oportunidad de hacer una última consulta. Yo quería hablar de recursos concretamente. A mí me consta que hay una línea telefónica nacional para asistencia en personas que tienen ideación suicida, por ejemplo, pero ¿qué recursos concretos a nivel nacional podemos tener a nuestra disposición? De acceso rápido al menos. Bueno, ahí no soy la más indicada porque no soy parte de la función de gobierno en este momento. Colaboré sí mucho durante 2020-2021 uh-huh. en actividades y formación en el tema. La parte de recursos depende de los gobiernos, tanto nacionales como claro. provinciales. Claro, por lo menos. Sí, estoy al tanto de que se iba a instalar en el último cambio de la Dirección de Salud Mental y Adicciones de Nación, se informó que iba a haber una línea más unificada para llamar o para pedir asesoramiento o para recurrir ayuda. Esa línea unificada, estimo, ustedes serán también más indicados para recurrir al Ministerio de Salud de la Nación y preguntar si la línea ya está efectivamente en uso, ¿sí? Uh-huh. Mientras tanto, como es un país federal y muy grande, los 135, que es el número clásico de pedido de ayuda, tanto para alguien que está mal como para alguien que ve a alguien cercano que uh-huh. está mal y no sabe cómo ayudarlo, deberían tener alcance en todas las provincias de alguna manera, con líneas locales o con acceso a líneas a veces de otras provincias. No es extraño, tuvimos el año pasado casos de gente que llamó desde Mendoza a una línea 135 y se conectó con el 135 de Jujuy, pero bueno, el 135 de Jujuy ayudó para que la gente local de los hospitales de Mendoza pudieran darle asistencia a esta persona. O sea, los 135 están de alguna manera conectados, no es que están desvinculados. Uh-huh. Y obviamente, más allá de acompañar a la persona que está mal, vinculan a esa persona sobre todo con el servicio de asistencia, de ayuda o de asistencia telefónica anónima, porque muchos llaman porque es anónimo justamente. Sí. A un servicio anónimo que esté lo más próximo, le dan alternativa de varios servicios. Hay líneas de asistencia en crisis, además de las líneas de asistencia directamente en prevención del suicidio, uh-huh. 135 y 136. Pero bueno, eso claro, en realidad ustedes serían unos buenos comunicadores si en cada cierre, digamos, de algún programa, de cada radio, se pudieran pasar los teléfonos de ayuda, como ahora se está pasando en el tema de violencia de género. Sí, perfecto. Nosotros tenemos un número a disposición, lo vamos a reiterar al final. Diana, te agradezco por tu tiempo, te agradezco por el contacto y como siempre, ante todo, por hablar de esta problemática, la verdad que es un gran privilegio. Te agradecemos mucho. No, por favor, gracias a ustedes por difundir. La palabra entonces de Diana Altavilla con nosotros. Vamos a ir por lo pronto con una breve pausa musical. Vamos a escuchar una canción de Banda Los Chinos, otro grupo que nos explica sin la emergencia de virus muchos años antes. La canción es Vámonos de viaje. Por una infancia sin etiquetas. Definitivamente su hijo es TOC. Él padece THDA. El nene es un TDA. Las pastillas calman al síntoma, pero no solucionan el problema. Por una infancia sin etiquetas.
Bueno, nos queda realmente muy poco tiempo para todo lo que teníamos. Yo ya anticipaba que nos iba a quedar poco tiempo para todo, pero bueno, sonaba Banda Los Chinos haciendo Vámonos de viaje. Nos tenemos que ir yendo. En redes somos en Facebook Infancias Sin Etiquetas, en Instagram @infancias_radio y @infancias sin etiquetas con todas las S. Yo personalmente soy @riquelmelucas9. Quiero agradecer especialmente a toda la producción de este programa por todo el material que pudieron recabar, la calidad del material y la densidad del mismo. Sin el equipo de producción que me estuvo acompañando esta tarde al otro lado del vidrio y al otro lado del parlante, realmente este programa no hubiese salido como salió, eso hay que decirlo. Lourdes Merele, Evelyn Raymond y Fabiana Silva en el coyonado, Fabiana Silva en la producción, Silvana Cardoso en la producción en piso, Yanu Almosni en redes, Miguel en la edición. Y como habíamos mencionado también en la entrevista con Diana Altavira hace unos días, fue el día del orgullo LGBTIQ+, y a propósito de eso queríamos también darle lugar a en este programa en la voz del licenciado en antropología, varón trans, militante de la ONG Colectivo 108, Sebastián Sokaiki. Tenemos un audio preparado a propósito de la fecha y a propósito, a pedido nos pudimos poner en contacto con él y él con mucha amabilidad nos ofreció su testimonio. Lourdes Merele también, en el coyonado, estuve a punto de olvidarme un nombre. Me parece muy importante siempre traerlo para reflejar que somos parte de un equipo que trabaja jueves a jueves. Los dejamos hoy entonces con dos detalles: la palabra, como dijimos antes, de Sebastián Sokaiki, seguido de una canción de Gativideo. La canción se llama Flash y nosotros nos despedimos hasta el jueves que viene. Bueno, este año en Misiones celebramos el Día del Orgullo y el Mes del Orgullo y también marchamos, lo celebramos y marchamos. ¿Por qué lo celebramos? Porque ya tenemos, hace 10 años la Ley de Identidad de Género, tenemos hace 12 años la Ley de Matrimonio Igualitario. El año pasado, se sancionó la Ley de Promoción del Empleo para las personas trans. Las personas no binarias también pueden tener su DNI. Y estos son motivos de celebración. Son leyes normativas que son un ejemplo en Latinoamérica y en el mundo. Pero ¿qué pasa? Está la ley, pero también está la cultura, que lleva su tiempo hasta que cambia. Y entonces falta mucha sensibilización en la sociedad todavía. Hay muchos casos de discriminación hacia personas de las disidencias, hacia personas trans, gay, lesbianas, personas no binarias, personas asexuales. Todavía hay mucha discriminación, todavía se sigue exigiendo cuestiones que demandan la heteronorma. Pero seguimos ahí, seguimos marchando y seguimos celebrando como cada año hasta que se cumplan todos los derechos que sabemos que tenemos. En el sistema de salud pública tenemos muchas irregularidades en cuanto a la posibilidad de acceso a los tratamientos de hormonización. Prácticamente no hay turnos para que nos atendamos y la gente se está autohormonizando, lo cual es muy dañino para la salud. Acceso a las cirugías de reasignación también tenemos a cuentagota. A veces salen las cirugías, muy de vez en cuando. Las cirugías genitales no se están haciendo en la provincia. No hay personal médico que se esté formando. Parece no preocuparles el derecho a la identidad que nos da la Ley de Identidad de Género. Por eso, es un año para celebrar y también para marchar. La Ley de Promoción del Empleo Formal para personas travestis, transexuales y transgénero ya está sancionada, pero todavía no se está cumpliendo. Si bien nos inscribimos en el registro que publicaron desde el órgano de aplicación, que es el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, no hay novedades de eso. La gente no está pudiendo acceder a cuentagotas también. Algunas personas están ingresando a trabajar en el Estado, pero son muy pocas personas. Hay mucha gente que todavía está sin empleo y
nos afecta, quienes somos de las disidencias, nos afecta así como le afecta a toda la sociedad, ¿no es cierto? Pero bueno, particularmente porque somos una población vulnerable y bueno, el Estado debería atender esta situación.